Hola, soy Adrián Santamaría y mis compañeros son Andrés Caldas. Milton Moya. Kevin Coy. Y nosotros somos del grado 13 del Colegio Trinidad Camacho Pinzón. ¿Te ha pasado que no conoces sobre el principio de Arquímedes? Aquí te daremos una breve y concreta explicación de esto. Este video se realizará en 4 partes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de fluido que se aloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en Newton. El principio de Arquímedes se formula así: E igual a mg igual a pf GV, donde E es el empuje, PF es la densidad de fluido, V el volumen de fluido es desplazado por el cuerpo sumergido parcial o temporalmente en el mismo, G la aceleración de la gravedad, la M la masa, y de este modo el empuje depende de la densidad de fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en este lugar. El empuje en condiciones normales y descríticas de modos amplificados actúa verticalmente hacia arriba y está aplicada en el centro de gravedad del fluido desalojado por el cuerpo. Un líquido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática y en fluidos en reposo, provoca una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, la fuerza creada por la presión ya no sería necesariamente perpendicular a la superficie. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo, y se calcula con la siguiente expresión, donde usando el sistema de unidades, sí, P es la presión hidrostática y se calcula en pascales, ρ es la densidad del líquido y se calcula en kilogramos sobre metro cúbico, g es la aceleración de la gravedad y se calcula en metros sobre segundo al cuadrado, y h es la altura del fluido en metros. La fórmula del principio o teorema de Arquímedes es muy sencilla. Es dada de la siguiente manera, donde E, que significa empuje, se mide en newtons. P es igual al peso específico, se mide en newtons, pero sobre metros cúbicos. Y V, que significa volumen, que se mide en metros cúbicos. Es importante que al observar que en la fórmula del empuje vemos al peso específico, entonces podemos escribir la fórmula también de la siguiente manera, donde E, empuje, que se mide en newtons, P, densidad, que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, y G, que significa gravedad, que se mide en metros por segundo al cuadrado, y sabemos que la gravedad es 9.8, y V, que es el volumen, que se mide en metros cúbicos. Vamos a hacer un ejercicio donde se empleará el principio de Arquímedes. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560.40 Newton, calcular, primero, ¿qué magnitud de empuje recibe? Segundo, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Solución. Lo primero que haremos será considerar los datos y empezar a sustituir en las fórmulas que tengamos a disposición. Recordemos que para calcular el empuje es necesario tener el volumen y el peso específico. Para calcular el volumen basta primero en convertir las unidades de la arista a metros, según las unidades del sistema internacional. Los datos. Pasaremos 20 centímetros a metros. Esto nos da 0.2 metros. El siguiente dato sería 560.4 newton y el siguiente 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El peso específico del agua es 9800 newton sobre metros cúbicos. Ahora sí podemos comenzar a resolver. Calcular el empuje. Esto es el peso específico del agua, que es 9800 newton sobre metro cuadrado, por 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto nos da 78.4 newton. Daríamos respuesta al primer interrogante.
Segundo, calculando el peso aparente. El peso aparente es igual a peso real menos empuje. Peso aparente igual, que sería 560.4 Newton menos 78.4 Newton. Esto nos da 482 Newton. Esto sería la respuesta al segundo interrogante.